El bocadillo de calamares es, junto con el cocido madrileño, los dos platos más típicos de la ciudad de Madrid. En este vídeo os voy a explicar cómo es posible que un bocadillo de calamares sea el plato típico de una ciudad que está como mínimo a 500 kilómetros del mar, y en segundo lugar, y para mí más importante, la gran estafa, el gran timo que nos hacen a todos con el bocadillo de calamares. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Si visitáis el centro de Madrid, sobre todo alrededor de la Plaza Mayor de la Villa, encontraréis que hay multitud de bares que os ofrecen el famoso bocadillo de calamares, como plato tipiquísimo de la cocina madrileña. Pero ¿cómo es posible que una ciudad que está a 500 kilómetros de la playa más cercana tenga como plato típico el bocadillo de calamares? Pues para ello nos tenemos que remontar a mediados del siglo pasado, a mediados del siglo XX. ¿Qué ocurrió por aquel entonces? Pues ocurrió que la ciudad de Madrid pues fue recibiendo cada vez más inmigrantes, sobre todo del norte de España y mayoritariamente de la zona de Andalucía. Gente que tenía muy arraigado el consumo de pescado, que les encantaba, vamos. Pero ¿qué ocurría? Que en aquella época los sistemas de refrigeración no eran como los que hay actualmente y con muchísima facilidad el pescado, ya sea los calamares o sea cualquier otro tipo de pescado, con mucha facilidad se estropeaba. Y la demanda de pescado de la ciudad de Madrid era muy elevada, no solamente por la gran presencia de nuevos ciudadanos procedentes de Andalucía, sino porque la Iglesia, que seguía teniendo mucho peso, pues en las épocas de Cuaresma te prohibía comer carne, te prohibía comer el clásico cocido madrileño y había que comer pescado. ¿Cómo se solucionó? Pues la manera más óptima que se vio de poder consumir pescado era rebozándolo, porque rebozado hace que el primer gusto de rancio que tiene el pescado cuando se empieza a alterar se disimule muchísimo. Y de ahí fue como, pues metiendo al calamar en harina y luego rebozándolo en aceite y echándole un chorrito de limón, pues aquello se podía comer sin ese mal gusto que tiene el pescado cuando ya empieza a oler, porque empieza a estar un poquito alterado. Básicamente esta es la explicación de cómo una ciudad tan alejada del mar puede tener como plato tan típico en su cocina un plato de pescado, porque es algo, digamos, antinatura. Y ahora viene lo que para mí como microbiólogo de los alimentos me preocupa un poco más, porque es un poco un engaño a la población en general. Cuando veáis anunciado que os venden un bocadillo de calamares alrededor de 5 o 6 euros, esto no es posible. No es factible. El calamar, el auténtico calamar, tiene un precio muchísimo más elevado. ¿Y qué hacen en vez de darnos calamar? Pues nos dan el clásico potón o pota del Pacífico. Estos productos, estos sucedáneos del calamar, por lo general proceden de la costa del Perú y de México o del sur, de la parte de la Patagonia, de Chile o Argentina. No es que sean de por sí malos productos, evidentemente ni son tóxicos, por sí tienen una composición muy similar a la del calamar, pero, y aquí viene el problema, tienen una carne extremadamente dura. Comerse un potón tal cual a la plancha, pues es una experiencia pues como comer más o menos un trozo de neumático de un coche o de camión. Es un producto tremendamente duro. ¿Qué es lo que hacen las grandes distribuidoras de pescado congelado? Porque como os podéis imaginar, esto en ese viaje que viene del continente americano a Europa, pues se tiene que ultracongelar. Pues básicamente lo que se añade al congelado, antes de esa congelación rápida, conocida con el nombre de ultracongelado, pues se le suele añadir agua, pero al mismo tiempo grandes cantidades de fosfato. Los fosfatos tienen la función de reblandecer la carne de la pota o del potón. Y en exceso
no son para nada aconsejables para nuestra salud. De hecho, la principal empresa que se dedicaba o que se dedica todavía a la importación de estos productos, la Casa Pescanova, se vio recientemente advertida por distintas administraciones de reducir los niveles de fosfatos y sobre todo de advertir en el empaquetado del producto de que añadía este tipo de sustancias que en pequeñas cantidades no son tóxicos, pero que a ciertas personas con problemas de hipertensión, con problemas renales, puede suponer un trastorno para su salud. Vuelvo a decir, los bocadillos tanto de calamares como de pota o de potón no son en sí malos, son muy calóricos porque vienen rebozados, y en el caso de la pota o del potón, que es lo que de verdad os están vendiendo, pues no es muy conveniente que todos los días os comáis un bocadillo de calamares por el exceso de fosfatos que todavía tienen en su composición. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.